Hola compañeros, buenos días. Bueno, mi equipo les va a presentar acerca de las fracturas de pie. Estamos conformados por Bravo Pozos Leonardo Baruch, Cortés Irnes Jorge de Jesús y Montes de Oca Rosas Jesús. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la introducción, nos dice que el pie tiene un complejo sistema de músculos y de huesos, lo que permite realizar diferentes movimientos que van a ser precisos. En cuanto al pie, tiene diferentes músculos, en este caso van a ser músculos extensores, músculos flexores y los músculos abductores. Al igual que los músculos flexores nos pueden permitir gran diversidad de funciones, por ejemplo, va a ser debajo del pie, y los músculos flexores o extensores van a ser en la parte superior. Bueno, en cuanto a los músculos que van a estar soportados, van a variar diferentes músculos, los ligamentos y los tendones, que van a permitir la flexibilidad y al igual van a permitir lo que es el soporte dinámico y el estático. Bueno, el hueso se compone por tres partes. Bueno, el pie se compone por tres partes, que es la parte ósea, la parte muscular y la parte articular. En cuanto a la parte ósea, va a estar formado por tres grupos, que van a ser lo que son los metatarsos, el tarso y los que son las falanges. En cuanto a los músculos, pues va a variar debido a que van a ser, se va a dividir en diferentes músculos, como el dorso, los músculos plantares. Y bueno, se va a dividir en la que es región plantar interna, la plantar media y la plantar externa. Y en la cuestión articular, pues bueno, va a ser compuesto por articulaciones en cuanto a las astragalenes y las diferentes diversas articulaciones. Bueno, vamos a profundizar más acerca de lo que van a ser los huesos, el componente óseo del pie, porque este va a ser el componente que se va a ver afectado gracias a las fracturas. Vamos a tener que los huesos del pie dan un total de 27, los cuales se van a encontrar divididos en tres grupos. 7 huesos del tarso, los cuales vamos a encontrar en la imagen del lado izquierdo de un tono morado púrpura. 5 huesos metatarsos, que van a ser de color amarillo justo por arriba de los del tarso, y 14 huesos falanges que van a estar representados de color verde, rojo y azul. Vamos a tener que son 14 y no 15 porque en la primera falange vamos a tener que solo va a contar con una falange proximal y una distal, no va a contar con una falange media como lo van a hacer en los otros 4 falanges. Vamos a tener además que los huesos del tarso van a ser la plataforma que sostiene todo el peso corporal mayormente. De estos se van a dividir en proximales, que van a ser el astrálago y el calcáneo, representados por el 1 y el 2. El intermedio va a ser el navicular, representado por el número 3. Y los distales, que van a ser los cuboides, y el hueso cuneiforme, que van a ser 3. Lateral, intermedio y medial, aunque en algunas bibliografías podemos encontrar que va a ser primer, segundo o tercer cuneiforme, pero a grandes rasgos son cuneiformes. Y por último, los huesos metatarsianos y las falanges que van a participar también en el soporte de nuestro peso. Además, vamos a tener una división o clasificación funcional que nos va a dividir en tres sectores. El retropié, que va a estar conformado por el astrálago y el calcáneo, que va a ser la parte más basal, representado por el 1 y el 2. El medio pie, que va a incluir lo que van a ser huesos del tarso, lo que va a ser el navicular, cuboides y huesos cuneiformes. Y el antepié, que van a ser los huesos del metatarso y las falanges. Siguiente, por favor. Ok, la siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser los diferentes tipos de fracturas que vamos a abordar, primero vamos a hablar de generalidades, debido a que pues nosotros nos vamos a formar como médicos generales y pues lo principal es identificar qué va a ser lo que va a determinar una fractura o una posible fractura de pie. Vamos a tener un examen neurovascular, la inspección de piel, la palpación, evaluación y alerta. El examen neurovascular va a ser una evaluación del llenado capilar, que recordemos debe ser de 2 segundos. La presencia de pulsos, como lo va a ser el pulso el pulso pedial, perdón, la sensibilidad, si presenta o no presenta la sensibilidad nuestro paciente, y registrar cualquier anormalidad que llegue a presentar. En la guía de práctica clínica dice que en la descripción del examen neurovascular se recomienda el uso de un dibujo o una ilustración para identificar con mayor certeza en dónde se va a encontrar la afección. Esto para cuando otros doctores o algún otro personal de la salud dé seguimiento al paciente. Respecto a la inspección de la piel, en la exploración física, pues vamos a tener una inspección cuidadosa de piel que va a ser heridas, si indican fractura expuesta, si presenta ya un tipo de necrosis en el tejido, además de que si va a tener un ligero abultamiento, que esto es muy característico de fracturas desplazadas.
Además, como adormecimiento que refiere el paciente, equimosis, dermabrasión, que van a ser pues raspones, y hallazgos poco comunes, pero que pueden ser signos de importancia como deformidad, y los flictenas. Las flictenas son como papulitas o burbujitas que se van a formar en la piel del paciente. A la palpación, lo importante aquí es identificar una disminución en la sensibilidad del paciente. Al evaluar, debemos de evaluar articulaciones y estructuras cercanas, que no se vea comprometido el movimiento de nuestro paciente, así como alguna otra afección que llegue a presentar. Y los signos de alerta, esto es muy importante. Debemos rescatar los signos y síntomas del síndrome compartimental. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el síndrome compartimental va a ser un síndrome que va a estar, pues, representado por lo que va a ser una alteración en el aumento en la presión tisular dentro de un compartimiento aponeurótico cerrado, en este caso el pie, lo que va a determinar isquemia tisular y posteriormente una necrosis. Lo importante aquí es identificar el dolor desproporcionado en relación a los hallazgos clínicos que puede referir nuestro paciente. Siguiente, por favor. Y tenemos el anexo de las reglas de Ottawa, ya que para el diagnóstico confirmatorio es muy importante realizar una radiografía, pero es un estudio costoso que muchos hospitales o unidades de salud pues no pueden realizar porque no cuenta con el movimiento y se tendría que hacer de una manera particular y muchas veces la situación socioeconómica del paciente pues no lo permite. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues a determinar qué tan probable sea, junto con los puntos anteriores, que nuestro paciente presente una fractura de pie. Lo importante aquí va a ser una serie radiográfica de tobillo, anteroposterior, lateral y de vista de la mortaja, en este caso de la abrasión. Esto nos va a permitir identificar los siguientes aspectos. Vamos a poder identificar mediante clínica dolor a la palpación en la cresta o zona media del malleolo lateral, dolor a la palpación a lo largo del borde posterior o punto medio del malleolo medial, e incapacidad para mantener el peso sobre el pie efectuado durante la exploración en urgencias. Esto más que nada es la clínica que vamos a ver en nuestro paciente. Y lo otro va a ser la radiografía de pie. Solo se va a requerir si existe dolor en la zona 2, que lo podemos ver en el diagrama, que va a ser el medio pie, o si presenta cualquiera de los siguientes: dolor a la palpación en el quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular, o incapacidad para descargar el peso sobre el pie afectado, es decir, que no pueda pararse con ese pie, descargar un poco de peso. Siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos este como brevario o generalidades de lo que van a ser fracturas, vamos a entrar en lo que van a ser las fracturas del retropié, que recordemos van a ser las bases de todo nuestro pie, la parte más proximal de lo que va a ser el pie, que va a estar conformado por el astrálago y el calcáneo. Siguiente, por favor. Bueno, como generalidades, vamos a tener que las fracturas de astrágalo, perdón, van a ser las fracturas más frecuentes de lo que van a ser el pie. Las segundas más frecuentes de lo que van a ser el pie. Se van a componer como tal el astrálago de lo que van a ser 3 componentes: cabeza, cuello y cuerpo. El cuello va a contar con un 45% de las incidencias de lo que van a ser fracturas y el cuerpo con un 40%. Además de que va a presentar otros componentes anatómicos que se pueden ver afectados, como va a ser la presencia de un tubérculo medial y un proceso posterior, así como sus 6 carillas articulares. Sin embargo, hay que destacar el cuello y el cuerpo. Vamos a empezar por lo que van a ser las fracturas del cuello. El mecanismo principal de acción va a ser eh, van a ser producidas por accidentes de alta energía y con frecuencia se va a tratar de fracturas abiertas. Sin embargo, también puede haber fracturas que no van a ser expuestas. Esto nos va a determinar por una clínica de intenso dolor, inflamación, con deformidad variable, es decir, una anormalidad en la estructura del pie, y descartar lesiones asociadas a otro nivel, ya que muchas veces esto está asociado a fracturas de tibio o peroné distal, y es muy importante determinar si es únicamente lo que va a ser el astrágalo o también de tibio y peroné. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico, pues vamos a ser diagnosticados gracias a lo que va a ser la clínica, así como un diagnóstico confirmatorio de lo que va a ser una radiografía anteroposterior, lateral y oblicuo de tobillo. También la bibliografía nos menciona que puede haber una resonancia magnética o una tomografía. Sin embargo, por practicidad va a ser una radiografía, que puede realizarse en proyección de canal, la cual va a constar de una pronación de 15 grados y el tubo inclinado en 75 grados respecto a la horizontal del pie. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el pie va a encontrarse ligeramente inclinado hacia una sección del pie y como tal el tubo que va a lanzar los rayos va a estar inclinado en un ángulo de 75 grados. Esto nos va a ayudar a identificar pues posteriormente los diferentes tipos de visualizaciones que debe tener el pie. Para su diagnóstico o clasificación, vamos a tener la clasificación de Hawkins modificada por Canadá.
Estas fracturas van a ser, esta clasificación, perdón, va a ser única para el astrálogo. Vamos a tener el tipo 1, que va a ser la fractura vertical no desplazada, que simplemente es una fractura, todo lo demás está perfectamente normal. El tipo 2, que va a estar una fractura con una subluxación o una luxación articulación subastragaliana. El tipo 3 va a ser una fractura con luxación articulación subastragaliana y tibioperonea astragaliana. Y el tipo 4 va a ser lo mismo que la tipo 3, junto con una luxación astragalo-escafoidea. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, pues vamos a tener que va a ser conservador en el tipo 1 y tipo 2. Algunas bibliografías manejan que inclusive desde el tipo 2 o incluso en el tipo 1 ya no es necesario realizar un tratamiento conservador, sino ir directo a un quirúrgico. Sin embargo, es muy importante para el tratamiento conservador realizar una inmovilización suropodálica, un vendaje específico que puede estar reforzado por yeso o fibra de vidrio, dependiendo del material con el que se cuente, aparatos ortésicos, que es como el que aparece en imágenes, como una férula que se puede montar y desmontar fácilmente, que ayuda a mantener fijo como tal el componente óseo, un zapato rígido para ayudar en el día a día de nuestro paciente, y el uso de analgésicos AINES, que van a ayudar a mitigar todo el dolor. Es importante resaltar esto, es un tratamiento conservador, va a depender mucho de la fractura y la capacidad de nuestro paciente, así como sus factores, ya que pues, puede ser determinante por muchas otras cosas. Al tratamiento quirúrgico, pues va a ser ya obligadamente en la clasificación 2, 3 y 4. Su objetivo es realizar una reducción anatómica utilizando injertos óseos si es necesario, valorar y diferir el tratamiento definitivo en función de la afectación de las partes blandas. Esto quiere decirnos con el tejido. Si nuestro paciente llega a ser diabético, si tiene algún problema de lo que va a ser el proceso de cicatrización, ya que pues no sería muy viable realizar un tratamiento quirúrgico, por eso se va a hacer una, ¿cómo se llama?, valoración, y si no, se va a seguir con un tratamiento conservador. El abordaje, pues, va a constar de una fijación con tornillos, placas, agujas de Kirchner o fijador externo. Es necesario dejarse una isla de pila adecuada para prevenir lo que va a ser la necrosis cutánea. Esto referido con el punto anterior para la evaluación quirúrgica de la función de qué tan viable es abordar a un paciente de manera quirúrgica. Y los criterios para el abordaje quirúrgico van a estar ajustados a lo que va a ser la presencia y tipo o grado de lesión en las partes blandas, el paciente, si tiene alguna comorbilidad con él, el tipo y mecanismo de lesión, la actividad, si ya es una persona sedentaria, si tiene que realizar mucho tipo de movimiento tipo caminata, de acuerdo a su oficio o trabajo que desempeñe, y la edad, ya que mientras más grande sea, es mejor realizar un tratamiento conservador y no tan invasivo como lo será el quirúrgico. Siguiente, por favor. Pasamos a las fracturas de calcáneo del cuerpo. Es prácticamente lo mismo, simplemente va a estar en la región del cuerpo del calcáneo. Su mecanismo de acción va a ser de producción habitual, es carga axial, va a afectar a las articulaciones tibiotalar y subastragaliana, y además tiene una clasificación, se podría decir como tal, que van a ser las fracturas osteocondrales, que van a ser muy frecuentes tras traumatismos de tobillos y suelen pasar desapercibidas porque pues no llegan a ser tan molestas. Debido a que van a estar localizadas frecuentemente en la zona anterolateral o posteromedial y producen un dolor profundo que pues no es tan resaltable. De hecho, la bibliografía decía que muchas personas o muchos pacientes llegan a realizar ejercicios, lo cual va a exacerbar el dolor, y es por eso que deben de acudir a una cita médico y realizar una radiografía para que sea confirmatorio. Para su tratamiento va a ser igual conservador, aunque existen diferentes tipos de tratamientos, como lo va a ser la estimulación mediante perforaciones, trasplante autólogo o terapias celulares, como nos lo mencionaba en clases anteriores el doctor, como lo va a ser la terapia con células madre. Sin embargo, se va a optar por un tratamiento conservador, así como en algún otro tipo de fracturas, como lo va a ser en fracturas de cabeza de calcáneo o algunas otras presentaciones clínicas que llega a presentar. Siguiente, por favor. Pasando al siguiente componente de lo que va a ser el retropié, vamos a tener las fracturas del calcáneo, que este tipo de fracturas va a representar el 2% de todas las fracturas del adulto, van a ser las fracturas con mayor frecuencia en lo que va a respectar a huesos del pie. Y resaltando componentes anatómicos de lo que va a ser el hueso calcáneo, va a tener un tercio medio anterior, que va a contar de 3 carillas que se van a articular con el astrágalo, y la carilla articular posterior, que esta cabe resaltar que por aquí va a pasar lo que va a ser el seno podal, de lo que va a ser todos los vasos e inervaciones de lesión. Van a ser mecanismos de compresión axial de alta energía, caídas de altura, accidentes de tráfico, más que nada traumatismos. Y además de esto se pueden producir por fuerzas de torsión o mecanismos de abulsión, que la abulsión, ¿qué nos quiere decir? La abulsión simplemente va a ser una afección del movimiento que va a hacer que el tendón que se encuentra
cercano a lo que va a ser el hueso, va a desprender una sección de lo que va a ser el mismo. Y la clínica nos va a representar por el dolor que va a aumentarse con la presión, la tumefacción, ensanchamiento del talón, la equimosis extendida desde el talón hasta el arco plantar, lo que se va a conocer como el hematoma de Mondor, que aparece justo en la segunda imagen, en la región del talón. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico vamos a utilizar de nuevo radiografía posterior-anterior, en este caso lateral y axial del tobillo. Es muy importante identificar estos dos ángulos, el ángulo de Gissane y el ángulo de Boller, que bueno, aquí tenemos su clasificación de dónde a dónde van a estar originados, que nos va a permitir la evaluación de lo que va a ser el hueso calcáneo. Si se ven afectados estos ángulos, pues ya tenemos un criterio diagnóstico para las fracturas del calcáneo. Vamos a tener que su clasificación va a constar de extraarticulares, que solo va a ser un 30%. Este 30% va a consistir en fracturas que van a afectar la tuberosidad anterior, medial o lateral o el cuerpo medial. Va a producirse tras una flexión plantar o inversión forzada. Y las intraarticulares, que va a ser un 70%, son las más frecuentes y las de peor pronóstico. ¿Por qué? Siguiente. Aquí en el diagnóstico, pues vamos a tener dos tipos de clasificación. La primera va a ser para una clasificación basada en radiografías laterales, que va a ser la radiología de Sexlopresti, que nos va a tener tipo A, B, C y D. En el tipo B vamos a tener B1, B2, C1 y C2. Que en el tipo A simplemente va a ser una fractura no desplazada, en el B va a ser una fractura en lengüeta, en su modalidad 1, en su modalidad 2 va a ser con minuta, en el tipo C va a ser una depresión articular, en el C2 va a ser una depresión articular con minuta, y en el tipo D va a ser intraarticular con minuta. Aquí lo tenemos representado, el grado, simplemente en el tipo A tenemos que es una fractura apenas visible, y en el tipo D, pues va a ser una fractura bastante sobresaliente. Y para la clasificación de Sanders vamos a tener la clasificación basada en el estudio topográfico bidimensional, que va a ser por cortes. Vamos a tener la fractura tipo 1, que aún no va a ser desplazada, la 2, que va a ser la carilla posterior está fracturada en 2 fragmentos, la tipo 3, que se va a encontrar fracturada en 3 fragmentos, y la tipo 4 va a ser con conminutas con más de 3 fragmentos articulares. Para su tratamiento, pues vamos a tener igual un tratamiento conservador que va a estar indicado en fracturas extraarticulares, pues son con mejor pronóstico, en fracturas no desplazadas de Sanders tipo 1 y muy conminutas en hueso osteopénico. ¿Esto en qué va a consistir el tratamiento conservador? Se va a tratar de una elevación de la extremidad, compresión y descarga durante 4 a 8 semanas. Y aquí algo muy importante es que no se recomienda inmovilizar con férula. Al contrario, se recomienda comenzar con ejercicios activos precoces para evitar la rigidez. Respecto al tratamiento quirúrgico invasivo, vamos a tener dos tipos, que va a ser la reducción cerrada más fijación percutánea, que esta va a presentar un menor número de complicaciones cutáneas, que va a estar indicado en casos con importantes comorbilidades asociadas. Y la reducción abierta y fijación interna, que esta va a ser una técnica más invasiva. En la anterior es principalmente realizada en casos de urgencia. La reducción abierta y fijación interna, pues puede esperar un poco respecto a su abordaje, cuyos objetivos va a tener recuperar la altura y anchura del calcáneo, reducción anatómica de la articulación subastragaliana y la reconstrucción del ángulo de Boller. El abordaje quirúrgico va a consistir en una fijación interna que se va a realizar mediante placas de reconstrucción adosadas la cara lateral del calcáneo tras la reducción anatómica de la articulación subastragaliana. Y aquí tenemos una imagen demostrativa de cómo más o menos se va a ver en una radiografía. Bueno, y siguiendo con las fracturas del medio pie, vamos a ver que el medio pie constituye esta conexión estable entre lo que es el retropié y el antepié, y va a estar conformado por 5 huesos que son relativamente pequeños, como son el escafoides o navicular, el cuboides y los 3 cuneiformes o cuñas, como también se le llama. Y bueno, la orientación de estos mismos huesos van a ayudar a formar el arco longitudinal medial y el arco transverso del pie. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos sobre su epidemiología. Son fracturas muy poco frecuentes. La fractura de escafoides representa aproximadamente un porcentaje menor al 3% de todas las fracturas del pie. Las fracturas de estrés, que en un momento vamos a hablar de ellas, representan menos del 1%. Las fracturas de cuboides representan el 1.4%. Y las fracturas de cuneiformes tienen un porcentaje entre 0.1 a 0.5% de todas las fracturas del pie. Y estos datos son recopilados a nivel latinoamericano, ya que a nivel nacional no hay una
una base de datos que corrobore o que nos dé datos de México. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con las fracturas de escafoides. Tenemos que su mecanismo de lesión, bueno, estas fracturas pueden producirse por diferentes mecanismos de lesión que pueden condicionar su tipo y su gravedad. El primero es el directo, que por lo general está dado por un traumatismo en la cara dorsomedial, justo en lo que sería la superficie de este hueso. Tenemos también el indirecto, que es una compresión axial. Una compresión axial o fuerza axial es una fuerza de compresión que va en una sola dirección, como podemos ver en la imagen. Se comprime este hueso, ya sea por otras estructuras óseas, y puede dar este mecanismo. También tenemos el mecanismo de sobrecarga, que es mayormente en deportistas, como la gente que practica el atletismo, el baloncesto, el voleibol, perdón, que es deportes de salto y donde tiene que correr mucho, de alto impacto, por así decirlo, en personas que están de pie mucho tiempo, pero son las estructuras menos frecuentes en lo que comprenden los escafoides. Su exploración física tenemos que incluir todo lo que ya nos habló Chucho, que bueno, se debe evaluar también lo que es el tobillo y el pie con la palpación para poder corroborar que las demás estructuras óseas están en buen estado. Y bueno, como ya nos mencionó nuestro compañero, en la guía clínica nos dice que debemos valorar o hacer un examen rápido neurovascular, verificando el llenado capilar, los pulsos y la sensibilidad. También se debe inspeccionar la piel, verificando heridas para descartar una herida expuesta, piel desvitalizada o elevaciones en la piel. En este caso, en la fractura del escafoides, tenemos que va a ser un pie doloroso, a veces es un dolor generalizado o que no sabe bien dónde está, a veces es un dolor puntual a la palpación, como podemos ver en la imagen, se palpa con 1 o 2 dedos sobre lo que es el escafoides y va a presentar dolor al paciente. Y va a tener tumefacción que va de dorso medial, haciendo como siguiendo un arco. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos su diagnóstico. La GPC nos dice que si el paciente siente dolor en lo que es el hueso navicular, se debe solicitar una radiografía, que en este caso serían radiografías AP, laterales o oblicuas a 30 grados. El gold estándar para las fracturas de estrés son la resonancia magnética, y se puede también utilizar una TAC para precisar el patrón de la fractura, perdón. Y ahí tenemos los ejemplos de estas tres. Tenemos una resonancia en la primera y una radiografía AP en la segunda imagen. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de su clasificación tenemos varias. Esta es la primera, que es una clasificación anatómica. Tenemos que las más frecuentes, casi un 50% son las de abulsión cortical. Chuck ya nos explicó que una abulsión es el arrancamiento de una parte del hueso por el tirón, bueno, por la fuerza dada por un tendón o un ligamento. Y tenemos que estas van a ser provocadas por un arrancamiento de un pedazo que puede estar dado por la abulsión, por lo general, de los ligamentos plantares y dorsales. Su tratamiento es una inmovilización inmediata, y las fracturas que supongan un daño mayor al 25% de la superficie articular, pues se debe llevar al tratamiento quirúrgico, que es una reducción abierta con fijación. También tenemos las fracturas tuberositarias, que van del 20 al 25%. Aquí el mecanismo de lesión es la eversión y la contracción del tendón tibial posterior. Va a seguir una línea dorsolateral, a plantar media. Su rotación interna, bueno, en una radiografía se va a apreciar oblicua con una rotación interna de 45 grados. Su tratamiento es inmovilización inmediata también, y la reducción abierta está indicada cuando se da una separación mayor a 5 milímetros o cuando hay fragmentos intraarticulares de un gran tamaño. Tenemos las fracturas del cuerpo, que en un momento vamos a precisar un poquito más de estas, que comprenden un 25%, que están dadas por una carga axial y se asocian a fracturas de otras estructuras adyacentes. En un momento vamos a abordar un poquito más estas. Y tenemos las últimas, que son las de aplastamiento, que es por lo general por una hiperextensión forzada con una compresión. Tenemos también que está dada por una flexión extrema, y está asociado a otras fracturas de otros huesos, que son generalmente el cuboides y el calcáneo, que estos van a estar comprimiendo a este hueso. Siguiente, por favor. Bueno, hablábamos de las fracturas del cuerpo. Estas tienen otra subclasificación. Bueno, van a estar dadas por una carga axial por lo general, y su clasificación es la clasificación de Saint-Georges, que aquí su mecanismo es ya sea por una carga axial o por un traumatismo de alta energía, que pueden ser caídas desde altas alturas o accidentes de tráfico. Esta clasificación de Saint-Georges está dada para fracturas desplazadas, y tenemos el tipo 1, que es de ascitis dorsal. La tipo 1 es de un trazo o de una línea única en un plano horizontal,
que da un fragmento dorsal retroplantar. El tipo 2, que es la más común, es una fractura en dirección dorsolateral o plantar media. Y el fragmento medial se va a luxar dorsomedialmente con respecto a la cabeza del astrágalo y el antepié queda como una aducción. Y tenemos que las tipo 1 y las tipo 2, que estén con un mínimo desplazamiento, suelen ser tratadas con un tratamiento conservador, pero si las tipo 1 y las tipo 2 con un tratamiento, con un desplazamiento un poco más, un poco mayor, puede, o que tenga una afectación en la articulación astrálago-escafoidea, pues se pueden tratar con una reducción abierta y fijación. Y tenemos la tipo 3, que es, que aquí va a existir una conminución central o lateral del cuerpo, y va a haber un desplazamiento lateral del antepié y la rotura de la articulación navilocuneiforme, y estas van a requerir sí o sí reducción abierta. Siguiente, por favor. Y tenemos las fracturas por estrés, que son las más raras, pero los que tienen mayor riesgo son los deportistas o personas que estén mucho tiempo de pie. Esto debido a que se cree que debido a fuerzas repetidas que van a estar canalizadas a través del segundo metatarsiano y el cuneiforme medio hacia el tercio central del escafoide, o sea, van a estar haciendo una presión continua, va a ser la causante de esta fractura. Como pueden ver, está en el tercio medio, en la imagen de la izquierda. Los síntomas van a aparecer de manera insidiosa, por esto mismo es un retraso en su diagnóstico. Y va a existir dolor en el pie cuando la persona corra o haga presión sobre él, pero va a ceder con el reposo y con el cambio de calzado o de superficie incluso. Y cuando el dolor aumenta, ya sea cuando corre o sube escaleras o algunas superficies, va a aumentar su intensidad y su duración y es cuando llegan a consulta. Y tenemos ahí que la resonancia magnética es su gold standard y es la imagen de la derecha. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de la OTA en las fracturas naviculares. La OTA utiliza un esquema numérico a las fracturas les corresponde un número. En este caso es el número 83 en la guía más actualizada. En la imagen tenemos que es el 74, pero es una guía un poquito desactualizada, pero esta imagen nos va a servir como referencia, ya que esquema muy bien lo que tenemos a la izquierda, que es cómo podemos clasificar a las fracturas. Tenemos que por el tipo de letra puede ser, ya sea, si es letra A, es extraarticular, si es letra B, es una articulación es una lesión articular parcial, ya sea de la articulación astralago-navicular, y de tipo C, que puede ser articular también, pero de la articulación astralago-navicular y la navículo-cuneiforme. Y dependiendo del número que se le asigne, vamos a ver que es en el caso de, por ejemplo, en la A1 puede ser por avulsión, en el B2 puede ser por la mitad medial sagital, y en el caso del C1 podría ser una lesión articular en ambas superficies multifragmentaria. Y esto pues ya depende de lo que nosotros nos lleguemos a encontrar con el paciente. Siguiente, por favor. Su tratamiento de estas fracturas, tenemos que la guía nos recomienda primero dos medicamentos para tratar el dolor, que es el diclofenaco y el paracetamol. Y dependiendo de la clínica y de los estudios que hayamos solicitado, podemos dar un tratamiento conservador que está indicado en lesiones incompletas, ya sea una bota de Walker o un yeso corto. Esto sin apoyar nada de peso en estas lesiones, que va de 4 a 6 semanas. Y el retorno del paciente a sus actividades tiene que ser escalonado, poniendo poquito peso poco a poco, en un lapso de 6 semanas aproximadamente. Y su tratamiento quirúrgico, que sería una colocación de tornillos en este caso, serían fracturas completas o desplazadas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un poquito más específico su tratamiento, que es una osteosíntesis vía dorsal. Se le coloca una placa de fijación. Siguiente, por favor. Y ya que seguimos con el tratamiento, que se da un abordaje dorsal con agujas de Kirchner, tenemos una escopía del quirófano de cómo se ve, cómo están poniendo estos materiales. Y el resultado lo tenemos a la derecha, que es cómo queda el paciente ya después de la operación. Siguiente, por favor. Luego tenemos las fracturas de cuboides. Su mecanismo de acción es muy parecido la del navicular. Tenemos que es directo, ya sea por un traumatismo en la cara dorsomedial del pie o un traumatismo justo en el hueso o en la superficie de lo que sería el hueso. Es indirecto también. Se da algo que se llama lesión de cascanueces, en donde se da una sobrecarga, donde el antepié provoca una impactación del cuboides entre el calcáneo y el metatarsiano lateral. Entonces, pues lo está como comprimiendo continuamente. O por una flexión plantar extrema. También tenemos que puede dar por fracturas de sobrecarga y tenemos que es de mayor riesgo en deportistas. Bueno, ahí dice mecanismo de acción, pero su abordaje clínico se debe incluir la evaluación del tobillo y
y la palpación de todas las estructuras para ver que no están comprometidas otros huesos. Aquí tenemos igual la evaluación clínica que ya decíamos en la fractura anterior, pero en este hueso vamos a tener que hay un dolor espontáneo, una tumefacción y un dolor puntual en la palpación. Siguiente, por favor. Igual tenemos la clasificación de la OTA para este hueso. En este caso es el 84. Tenemos igual que va por letras y por números. Y aquí tenemos, bueno, la guía más actualizada nos dice que puede ser una avulsión, una fractura parcial o completa. Y también podemos agregar este subtipo, ya sea dependiendo de lo que nosotros encontremos en nuestros estudios, ya sea por avulsión, coronal, multifragmentaria, etc. Siguiente, por favor. Tenemos para su diagnóstico, es muy similar, que es una radiografía AP laterales y oblicuas en 30 grados. Su gold estándar para las fracturas de sobrecarga son por resonancia magnética y la TAC igual nos va a servir para delimitar las características de la fractura. Siguiente, por favor. Bueno, su tratamiento es conservador también en la mayoría de los casos. O cuando hay fracturas de impactación mínima, se le indica una bota o un yeso corto igual durante 6 semanas aproximadamente. Y lo quirúrgico está indicado cuando hay una fractura desplazada, eh, se le indica una reducción abierta y fijación con agujas de Kirchner o con tornillos. Igual se le pone una placa y tornillos. Igual tenemos, la guía recomienda, o bueno, son los medicamentos los dos principales que nos dice la guía de práctica clínica para tratar el dolor del paciente. Siguiente, por favor. Por último, tenemos los huesos cuneiformes. Tenemos que su principal, uno de los mecanismos de lesión es el directo, por un aplastamiento de la cara dorsomedial del pie. El indirecto, que es el principal en este caso, comprende una compresión axial de la cara medial del pie, y también puede ser una fractura por sobrecarga. Su exploración clínica es igual, se debe incluir la palpación en todas las estructuras óseas del pie, incluyendo el tobillo, para verificar la integridad de las demás estructuras. Su evaluación clínica, por lo general, es un pie doloroso al cargar peso, va a presentar equimosis en el dorso o en la planta del pie, y va a ser un dolor puntual o exquisito, por así decirlo, a la palpación. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos igual la clasificación de la OTA, se le asigna el número 85, y tenemos, este va a ser un poco diferente a los dos anteriores. Tenemos que el tipo A es por avulsión, el tipo B es por una fractura parcial, o sea que solo se fractura una de las dos superficies, y el tipo C es una fractura completa cuando hay afectación en ambas superficies, y aquí el número nos va a dar su localización, si es en el cuneiforme medial, medio o lateral. Siguiente, por favor. Bueno, su principal medio diagnóstico en este caso es una radiografía, puede ser AP, lateral u oblicua. También nos podemos ayudar de una resonancia magnética o una TAC. En la imagen de la izquierda vemos unas radiografías, la primera es anteroposterior y la segunda es oblicua, de un pie derecho que muestran una fractura del cuneiforme lateral. Y en la imagen de la derecha es la misma radiografía de la izquierda, pero con números. Tenemos que en el número 1 tenemos la fractura del cuneiforme lateral. En el número 2 tenemos la fractura del vértice inferolateral del escafoides. Estas fracturas por lo general están acompañadas de las fracturas de otros huesos. En el número 3 tenemos la fractura del vértice superior medial del cuboides. Y en el número 4 es la fractura interarticular de la base del cuarto metatarsiano. Entonces, esta estructura por lo general es muy raro que se fracture por sí sola. Por lo general viene acompañada de otras fracturas adyacentes. Siguiente, por favor. Su tratamiento es prácticamente el mismo que los otros dos anteriores. Es un tratamiento conservador en fracturas no desplazadas. Eh, Se tiene que mantener la articulación tarso-metatarsal estable, con una bota corta durante aproximadamente 6 semanas, de 4 a 6 semanas, como dice la guía. Y quirúrgico en caso de que estén desplazadas o que esté multifragmentada, y que puede ser una reducción abierta, perdón, y una fijación interna. Y lo mismo tenemos los medicamentos bueno, los dos principales medicamentos que nos dice la guía para el tratamiento del dolor. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí los algoritmos que nos da la guía, que es básicamente un resumen de lo que hemos venido hablando. Este es como dar un diagnóstico. Siguiente, por favor. Y aquí, cómo debemos sobrellevar o llevar, perdón, el tratamiento conservador. Y en caso de que falle este tratamiento, pues puede ser un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Y aquí es el algoritmo de tratamiento quirúrgico. Y como les digo, básicamente es un resumen de lo que nosotros hemos estado hablando en estas diapositivas.
Correcto. Continuando con el tema, no me tocó el fracturas antepié. Está compuesto por lo que son las falanges y los metatarsos. En este caso me voy a centrar más en los que son los metatarsos. Bueno, el antepié, como lo dije, es la parte anterior del pie. Va a estar formada por 5 metatarsos y por 5 falanges. En este caso van a ser los dedos correspondientes. Como función principal, soporta el 40% del peso del cuerpo. En este caso, pues principalmente lo ocupamos para caminar y algunas funciones diarias. Bueno, el primer tema es la fractura del primer metatarso. Como, como generalidad sabemos que es de las lesiones más importantes, ya que presenta una fractura que es generalmente muy cotidiana. Este tipo de fracturas normalmente requieren cirugía. En cuanto a lo que son los metatarsos mediales, en el caso 2, 3 y 4, no requieren cirugía, solamente un tratamiento conservador. A veces, o si se llega a presentar desplazamiento, es cuando se requiere cirugía. Bueno, también es importante tener en cuenta que en las fracturas cominitas es importante la detección temprana, ya que si hay un diagnóstico tardío, pues va a ser más complicado, ya que va a presentar lo que son la artrosis y de la primera articulación. Bueno, como etiología de este tema, tenemos que el traumatismo va a estar formado por un traumatismo o un golpe directo, al igual que va a tener una torsión o una inversión. También se pueden presentar fracturas expuestas, como lo muestran aquí en la imagen. Este tipo de fracturas van a ser las más frecuentes. Dentro de la clínica, tenemos que se presenta el dolor, la inflamación y la pérdida de función, que van a ser por así decirlo, que serían las más importantes. Bueno, como diagnóstico, tenemos que va a ser el diagnóstico clínico, como lo mencioné, va a ser el dolor, la inflamación y la pérdida de función o la sensibilidad al tacto. También tenemos los diagnósticos por imagen, que va a ser la radiografía, la resonancia magnética y la TAC o tomografía axial computarizada. Bueno, como tratamiento, podemos abordar dos temas, que van a ser la inmunización con yeso o ortesis. Y en el caso de que requiere un tratamiento quirúrgico, este caso se va a ampliar lo que es cuando hay un desplazamiento a partir de 2 o más milímetros. Bueno, también se va a presentar lo que es la fractura intraarticular y lo que son las fracturas cominitas. Como lo mencioné, van a ser una fractura multifragmentada. Bueno, en la fractura, continuando con el tema, un tema muy importante son las fracturas de la luxación de Linzberg. Bueno, anatómicamente hablando, está compuesto o está irradiado por lo que está formado por el ligamento de Linzberg. Aquí va a tener un ligamento dorsal de la segunda falange o del segundo metatarso y va a estar formado o unido a lo que es el hueso cuneiforme. Pero ¿por qué se debe esta luxación? Bueno, el ligamento va a arrancar una estructura de hueso y va a producir lo que va a ser la luxación. Bueno, este, la fractura o la luxación del Linzberg es una fractura que se va a presentar en el segundo metatarsiano y va a presentar lo que es la rotación de flexión plantar. Este tipo de luxación se divide en tres tipos, lo que es la A, la B y la C. En el caso del tipo A, se va a presentar por un desplazamiento de los 5 metatarsos, que van a presentar fracturas en la base del segundo metatarso. Bueno, también va a presentar lo que es el desplazamiento, que va a ser un desplazamiento lateral o un desplazamiento dorsal lateral. Aquí se le conoce como el nombre de homolaterales. En el caso del tipo B, se presenta o se clasifica como una lesión de una o varias articulaciones. Este tipo va a ser una em, indeme, es una fractura indeme porque va a afectar a una o más articulaciones. Este tipo de lesión se va a clasificar en lo que es la B1 y la B2, que va a ser la B1 va a presentarse mediante lo que es el desplazamiento medial y la B2 va a desplazarse un desplazamiento lateral y va a afectar a las articulaciones que va a estar entre lo que es la cuña y el primer metatarsiano. En cuanto a tipo C, bueno, se presentan lo que son las lesiones divergentes. Y esta, bueno, como lo mencioné, también tiene dos tipos, que es la C1 y la C2. Que la C1 va a ser una lesión completa y la C2 va a ser una lesión alta, altamente, y va a presentarse lo que es una autoinfacción y va a presentar lo que es el síndrome compartimentario. Bueno, aquí está un esquema de cómo se clasifica la luxación. El tipo 1 es el desplazamiento de los 5 metatarsianos, aquí está en la imagen. El tipo 2 es una incongruencia parcial, o mejor dicho, la indemnización de una o más articulaciones. Y la tipo C va a ser la lesión divergente, que va a presentarse de una lesión completa o una lesión parcial. Bueno, la fractura del Linzberg, como lo dije, tiene una etiología que va a ser la caída del pie flexionado o un traumatismo de gran intensidad. Bueno, en cuanto a la clínica, lo dividí que es lo que son los signos leves y moderados. En cuanto a los signos leves, van a presentar lo que es el dolor, la inflamación y la sensibilidad al tacto.
En cuanto a la clínica moderada, va a presentarse lo mismo de la leve, que va a ser el dolor, la inflamación y la sensibilidad al tacto, pero también va a presentar lo que es la presencia de equimosis, la equimosis plantar, como se ve aquí en la imagen, y lo que es el acortamiento del pie. Es decir, que va a haber un pie un poco más corto de lo normal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos lo que es la clínica, como lo mencioné antes, que va a ser el dolor, la inflamación y la sensibilidad al tacto. También tenemos el diagnóstico por imagen, que es la radiografía, la tomografía axial computarizada, que va a ser prácticamente sería la gold estándar, y la resonancia magnética, que en este caso, la resonancia magnética nos sirve para detectar lo que son los ligamentos y principalmente los ligamentos. En cuanto a la tomografía axial computarizada, en esa imagen nos quedó un caso clínico de un paciente de 57 años que presentaba lo mismo en una luxación. Ahí se veía como, precisamente era el diagnóstico definitivo porque nos daba lo que es la luxación. En cuanto al tratamiento, va a ser el tratamiento conservador, que va a ser la inmovilización de yeso de 6 a 8 semanas. Y en el caso de que requiera una intervención quirúrgica, pues va a ser la aplicación de la cirugía. Aquí se ve un abordaje quirúrgico. Y como lo mencionó mi compañero, también se aborda lo que es el tema de RAFI, o la que es la reducción abierta y la fijación interna. Bueno, continuando, tenemos lo que es la fractura del cuello y de la base de los metatarsos del segundo al cuarto metatarsiano. Este tipo de lesiones van a ser muy infrecuentes, pero se presenta, aparte se puede tratar de una forma muy conservadora. Sin embargo, las fracturas desplazadas, en este caso se van a ocupar lo que es un tratamiento quirúrgico y de la forma RAFI y de la tipo de fijación. Como lo mencioné, su etiología es un poco rara, ya que se presenta sobre algún golpe traumático, pero muy difícilmente. Este, bueno, sobrecarga se presenta se presenta sobre una sobrecarga o una compresión en esta zona de los metatarsos, en la zona medial. En cuanto a los signos y síntomas, presentamos que va a tener un dolor y una inflamación. Este, bueno, perdón, entre los signos y síntomas tenemos que va a presentar la clínica del dolor y de la inflamación. Al igual que el tratamiento, va a ser una clínica, como mencioné, el dolor y la inflamación va a ser lo principal. Al igual que tiene la radiografía, va a ser una imagen de excelencia y la tomografía que está computarizada. En cuanto a tratamiento, va a ser prácticamente lo mismo. Sin embargo, se aplica lo que es la ortesis, como lo dijo mi compañero, un zapato ortopédico o una bota ortopédica. También va a haber otro tratamiento conservador, que va a ser la inmovilización de yeso durante de 6 a 8 semanas. Bueno, la clasificación del quinto metatarsiano, que es ahora sí decirlo que es muy común, lo ubicamos que según la OTA, la fractura del quinto metatarsiano se clasifica en el grado y del sitio de la fractura. En cuanto a la ubicación, podemos decir que tiene un segmento proximal y un segmento dificiaria y un segmento distal. En el caso del proximal se va a clasificar como el proximal 1, la dificiaria se va a clasificar como la dificiaria 2 y la distal en la parte 3. También tenemos las calificaciones, que va a ser una fractura simple, una fractura multifragmentada o una fractura completa. Bueno, en cuanto a la fractura del quinto metatarsiano, sabemos que es una fractura común y se va a presentar en el hueso largo del metatarso, que va a conectar con el dedo del meñique. Bueno, en cuanto a la etiología, este tipo de fracturas suelen producirse por una consecuencia de giro hacia adentro, es decir, una torcedura interna. Como signos y síntomas tenemos lo que es la clínica, que va a ser el dolor, la inflamación, la sensibilidad al tacto de la parte externa del pie y lo que es la dificultad para caminar. En este caso, el diagnóstico igualmente va a ser el diagnóstico clínico, que va a presentar los signos y síntomas, la radiografía y la tomografía que es computarizada. En cuanto al tratamiento, va a ser un tratamiento conservador, que va a aplicar lo que es la inmovilización con yeso, y si es caso o es necesario, va a requerir lo que es el abordaje quirúrgico. Bueno, en este caso, las fracturas más importantes que se presentan en este caso de quinto metatarsiano, sería la fractura por abulsión o la fractura de Jones. En cuanto a la fractura por abulsión, nos dice que es cuando un tendón o un ligamento arranca un pequeño pedazo del hueso y este va a ser en la porción próxima del mismo. Esto se debe a que el tobillo va a girar hacia adentro, como se muestra más o menos por aquí. En cuanto a la fractura de Jones, nos dice que ocurre en un área pequeña que va a estar cerca del metatarso, en esa parte, en la parte proximal. Esto es muy importante ya que en esta parte o en esta zona no llega a haber una suficiente irrigación sanguínea, por lo tanto, esta fractura va a tener un tiempo más tardío de reparación. Entonces, este tipo de fractura va a ser uso necesario de comprensiones, en este caso de tornillos de Kirschen, para tener una mayor recuperación.
Bueno, pasando a una clasificación un poco más accesible y fácil de realizar, vamos a tener la clasificación de Lawrence, que va a ser una clasificación sencilla que va a permitirnos distinguir los diferentes tipos de fractura dependiendo a tres zonas, como ya nos lo ha adelantado nuestro compañero Baruch. El mecanismo lesivo va a depender, dependiendo de qué zona se vea afectada, y más que nada nos va a ayudar para determinar el tratamiento y el pronóstico del paciente. En la zona 1, la fractura de Jones va a estar en una región medial, se podría decir, entre la diáfisis proximal y metáfisis del quinto metatarsiano, y su mecanismo lesivo va a ser una abducción forzada por flexión plantar. La zona 2 va a ser un agente lesivo repetitivo bajo la cabeza del metatarsiano, que se va a encontrar de manera más distal. La zona 3 va a ser por una inversión forzada, donde el peroneo corto produce una avulsión creada por contrarresistencia. En lo importante de resaltar entre la zona 2 y la zona 3 va a ser el agente lesivo repetitivo de la zona 2. Y esto nos va a llevar a la siguiente imagen, por favor. Siguiente. Que aquí se muestra, no, una atrás, los tipos de lesiones. La fractura de Jones, región medial, la fractura de estrés repetitivo, que va a ser la más distal, y la fractura por avulsión, que va a ser la más próxima. Respecto a la clasificación de Lawrence, vamos a tener que los procedimientos utilizados para la fractura de la base del quinto metatarsiano van a variar dependiendo de cuál de las tres sea el caso de la fractura. Para la fractura de tipo 1 y 2 sin desplazamientos, de lo que va a ser la zona 1 y 2, se va a utilizar un yeso de pierna corto de 6 a 8 semanas o vendaje de Jones. Al retirarse se va a incorporar una ortesis, como bien nos lo mencionaba nuestro compañero, que va a ayudar a la descarga para el quinto metatarsiano junto con un zapato rígido ortopédico. Bueno, y siguiendo con lo que son las fracturas de falanges, tenemos que su mecanismo de lesión puede ser directo, por un aplastamiento, como vemos en la imagen de la derecha, por un traumatismo. Puede ser indirecto por una compresión axial, como ya lo hemos mencionado anteriormente, o por una dorsiflexión forzada. Su exploración física es, tenemos que evaluar la integridad de la falange, verificar las demás, o sea, una por una, ver si no hay otras afectadas, y a qué nivel está la afectación. Por lo general vamos a encontrar dolor, tumefacción y hematomas unguiales, y su diagnóstico es muy sencillo, es mediante la clínica y se confirma con una radiografía, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda. Siguiente, por favor. Sobre su tratamiento, tenemos primero que es reducción, está mal escrito ahí, pero es una reducción, y este es el tratamiento conservador o no quirúrgico. Eh, Se da en fracturas no desplazadas y se usa, bueno, se indica el uso de un zapato cómodo y el vendaje del dedo afectado con el dedo adyacente, eh, provocando esta reducción forzada, digo cerrada, perdón, y también una inmovilización. Y esto se da aproximadamente durante 4 semanas. Si no presenta mejoría el paciente, se da una reducción, bueno, debido a una reducción fallida, perdón, o si hay afectación de las demás superficies articulares, se da lo que es una fijación percutánea con agujas de Kirchner, como vemos en la imagen de la derecha. Siguiente, por favor. Continuando con el tema, la lesión del hueso simoideo nos dice que es un hueso que va a ser incrustado debajo del tendón del dedo gordo. En cuanto a la lesión del hueso simoideo, puede involucrar lo que es los huesos, los tendones o el tejido circulante que va a ser presente en la articulación. Bueno, su etiología va a variar mucho, ya que va a ser una presión o una compresión sobre la región metatarsiana, al igual que va a ser por fracturas de un calzado alto, en este caso van a ser zapatillas o un talón muy alto. En cuanto a los signos y síntomas, suele ser una fractura muy simple, muy sencilla, ya que presenta un dolor o de inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, la lesión del hueso semoideo se clasifica según su grado, en este caso lo divide en tres partes, que es la hiperextensión, la fractura o la sesamoiditis. En cuanto a la hiperextensión, sabemos que es una lesión que va a estar dada en el tejido blando, que va a rodar lo que es la articulación del dedo gordo. En este caso, también va a presentar lo que es va a ocurrir cuando una persona o un deportista en este caso hace una hiperextensión excesiva o de más de lo que más permite el rango del dedo. Entonces va a ocurrir lo que en el proceso de la articulación va a tener que el dedo gordo va a extenderse más y esto va a ocasionar lo que sea el tendón
principalmente el dedo se fracture o se lesione. Y esto va a provocar que el dedo gordo limite su movimiento. Bueno, en cuanto a la fractura, tenemos un tipo de fractura aguda o un tipo de fractura crónica. En cuanto a la fractura aguda, va a ser causada por lo que es el traumatismo o un golpe directo. En este caso va a ocurrir por un dolor inmediato, se va a producir un dolor inmediato y no va a afectar lo que es no va a afectar de todo el movimiento de la articulación, más o menos coger el paciente. En cuanto a una lesión crónica o una fractura crónica, sabemos que va a estar producida por una compresión repetida o un trauma muy seguido. Va a producirse por lo que es el dolor de un dolor a largo plazo o de larga duración. También va a presentar un dolor que suele ser desproporcionado y un dolor muy agudo. En este caso se va a presentar muy recurrente a la actividad física. Y por último tenemos lo que es la sesamoiditis, que va a ser una inflamación de los tejidos por parte de los tendones de hueso. Aquí, bueno, va a ser una inflamación crónica que va a presentarse en los huesos y en los tendones y va a ser causada por lo que es la presión que se va a ejercer en los huesos o en las articulaciones. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, tenemos que el diagnóstico principalmente va a ser el diagnóstico clínico, que a simple vista va a tener lo que es el dolor y la inflamación. En este caso también va a haber presencial lo que es el dolor al tacto. En cuanto al diagnóstico por imagen, tenemos que es la radiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que va a ser un código estándar o de primera elección. En cuanto a tratamiento, tendremos lo que va a ser el tratamiento relleno de almohadillas, en este caso para que haya una pronta recuperación del dedo o la articulación del dedo gordo. Al igual que va a haber una inmovilización por parte del yeso, en este caso se va a esperar el lapso de 6 a 8 semanas en caso de que no haya movimiento. También va a haber medicamentos, en este caso van a haber medicamentos antiinflamatorios o esteroideos, como el ibuprofeno y el diclofenaco, como dijo mi compañero, y los corticosteroides. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento quirúrgico sabemos que tiene lo que es la sesamoidectomía interna y la sesamoidectomía externa. En este caso, tiene dos tipos de complicaciones. En cuanto a la hiperextensión, bueno, antes de entrar a las complicaciones, sabemos que este tipo de tratamiento quirúrgico se va a abordar es, para prevenir el daño en la articulación o la atrofia de la articulación. En cuanto a las complicaciones que puede haber entre la sesamoidectomía interna y externa, tenemos lo que es la hiperextensión, que va a provocar un ayus valgus, como se ve en la imagen, y la sesamoidectomía externa va a provocar lo que es la deformidad del varo del primer dedo, como se ve en la segunda imagen. Siguiente, por favor. Bueno, sería todo.